ver que se hace una historia. Bien, señoras y señores, continuamos con el doctor Enrique Cipriani. Está muy buena esta entrevista. Vamos a ver por dónde lo agarro. Muy difícil, ¿no? Me parece. Pero vamos a ver. Enrique. Bueno, mi padre decía algo parecido a lo que acabas de decir tú, que no había tiempo para todo el conocimiento que nos hace falta. Y un día le pregunté a mi papá, ya creo que eran años antes de morir, me dijo, me falta tiempo para aprender. ¿Eso lo sentiste tú también cuando te inscribiste en la universidad? Te falta tiempo. ¿Y qué aprendes en la universidad? ¿Qué estudias ahí, Enrique? En la universidad, lo que más me ha gustado de todas las cosas que he estudiado ha sido la bioquímica. La bioquímica se inicia fuerte a mediados del siglo XX, 1945-50. Yo estudié bioquímica en el año 63, con eso te podrás imaginar lo reciente que estaba en desarrollo esa área de la ciencia. Es el estudio de cómo es la química de las células. Entonces, no es un prende y apaga, que es la electricidad o la física, es un cómo modulas, cómo amplificas, es cómo funciona el gen. El gen no se prende y apaga. El gen tiene 500.000 instrucciones que recibe, que lo aumentan, lo aceleran o lo modulan. Cada gen de estos. Entonces, esto es lo que explica un poco la complejidad de la vida. La dificultad de entender las enfermedades, que son genes que están funcionando mal en buena medida. O sea que el que tiene una genética mala está fregado. No, porque ahí digamos que si tu padre pues tuvo cáncer, tu tío tuvo cáncer, toda la familia tuvo cáncer de hígado, es muy probable que te muera de cáncer del hígado. Sí, pero eso no es estar fregado. Eso es estar obligado a superar todas esas dificultades, no, a superarlas. Pero la genética es más que el cuidado que tiene el paciente, digamos. Le voy a tener que pedir que pare el partido porque no, la bola está desinflándose. Man. No, pues como está desinflándose, porque yo estoy hablando como ciudadano. Si en este momento estamos hablando de que la genética, la bioquímica es muy importante y todo, y has metido el tema del gen, ¿qué predomina más, la genética o digamos la buena comida, la buena alimentación? Ya le estoy hablando al médico, estoy en la consulta médica, me he ido a un médico. Sí, bueno, como paciente es un problema porque veo que has estado consultando con el tío Google. Ese tío nos quema la película, los médicos, todo eso, pero... El tío Google, muy buena. Google, es que yo aprendo un poco medicina con Google. No, yo diría que van a medias. Lo que tiene que dar el médico es una sensación de positividad, es una sensación de bienestar, sin caer en la fanfarronería, sin caer en el comercialismo, como caen algunos colegas. Pero el médico tiene la obligación de identificarse con su paciente para sacarlo adelante. Y no puede entrar en sensiblerías porque entonces se va a contaminar del sentimentalismo, va a perder efectividad, cosa que mencionábamos hace un rato. Entonces, por ejemplo, en relación con la genética, existe una serie de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que el 70% de los cánceres o las neoplasias son curables. No que bajaron un poquito, no, los curas. El cáncer de piel se curan totalmente, el cáncer de tiroides se curan totalmente, el linfoma se curan totalmente, cáncer de pulmón, si son pequeñas, se curan totalmente. De modo que estas cosas nos plantean un horizonte positivo, no hay que mirarla. No. Ahora la ciencia mejora. La ciencia todos los días pues está progresando, ¿no? Así es, pero regresando, lo que hay que tratar es al paciente como persona y darle un sentido positivo a la vida. Correcto, pero como me habías dicho que estabas en la universidad y me interesaba ese tema y que te apasiona la bioquímica, pero ¿qué fue lo que te llevó a tomar una decisión y decir voy a ingresar a la universidad? ¿Qué fue? Bueno, menos mal que entré a medicina, porque yo estaba incluso preparándome en quinto año en medicina para ingresar a agronomía, y entonces mi abuelo de dinero tenía 3, 4 haciendas, era una cosa importante. Entonces yo tenía la ilusión de trabajar en una de esas chacras, como decimos ahora, pero era hacienda. Eran cientos de fanegadas. Cada fanegada tiene 26.000 metros cuadrados. No era poca cosa. No es poca cosa. Entonces, mi madre un día,
me conversa y me dice, oye Enrique, fíjate, tu papá es médico, legal ahí en la profesión, esto de la agronomía no se sabe por dónde va a ir, ustedes son un montón de hermanos, piénsalo. Entonces me hizo recapacitar. Y yo seguí estudiando con los que presentaban en agronomía, pero me cambié, por decirlo de una manera, a medicina. Y menos mal, porque me ha dado una cantidad de perspectivas en la vida espectacular, realmente. Me ha hecho hacer cosas muy simpáticas. Dejaste la flora para irte a la fauna. Qué más difícil. No, la medicina es una carrera espectacular. La persona dice, oye, ¿cómo vas a estudiar tanto? Qué aburrido. No se encuentran que los aburridos son ellos, cuando se sientan, no hablan más que de soles, que de impuestos. Tú estás hablando de lo que manda en la vida, de cómo funciona tu cerebro, de qué cosas rigen. Lo social es la actividad mental de las personas unida o aislada, la que determina por dónde va a ir la economía, por dónde va a ir la política. La economía es una consecuencia de la mentalidad de las personas. Y si no sabes cómo funciona la mente de las personas, estás un poco trabajando en el aire. Ya, ¿no? pero no me has contestado, digamos, una pregunta en concreto. ¿Qué estudias? ¿En qué curso estás estudiando? ¿O de qué te vas a graduar en la universidad? ¿O estás tomando cursos nocturnos así? De pichanga, una pichanga estudiantil. Tranquilo, yo pichango todo lo que quiera, pero en fútbol, cuando veo cosas, hago cosas intelectuales, ¿no? Me voy por otro lado, soy formal. Yeah. Yo no diría que soy retrógrado, ni que estoy anquilosado. No, quizás algunas personas lo digan cuando ven caminar, pero no estoy anquilosado mentalmente. No lo que estoy estudiando ya, porque voy a ir preparado con todos los pichones de 25 y 30 que han hasta a mi costado, es historia universal y historia de la filosofía. Son dos temas que me han apasionado toda mi vida y que llegando a los 74 que cumplo, quiero ampliarlo porque quiero que mi universo se dilate y vuelva a tener espacios. Hay otro tema que me tiene fascinado y que estoy preparando, creo yo, para un próximo libro, porque tengo uno en imprenta, pero de eso vamos a hablar después. Y se trata sobre la relación entre el cerebro y la mente. De antaño se pensaba que el cerebro era una cosa y la mente era una cosa de espíritu, que no guardaba ninguna relación con la materia cerebral. Pero de unos buenos 50 años para atrás, se sabe que la mente es producto de la actividad cerebral, no hay ninguna duda. Pero ¿cuál es la transición entre lo cerebral, que es puramente material, y lo mental, que no es puramente mental, porque es producto de la cerebral? ¿Qué cosa hay en medio? Electrones no son precursores de electrones. Es fuerza eléctrica, es fuerza magnética, es una fuerza que no sabemos qué es. Necesitamos un Einstein para que nos vuelva a decir qué cosa hay de relatividad entre esos dos espacios. Entonces, esto es filosofía de la mente y este tema es apasionante. He empezado a importar libros para meterme en esta dinámica. Ya empezaron a meterle álgebra y trigonometría. Y entonces eso quiere decir que los filósofos ya están pasando a los matemáticos. Entonces, eso quiere decir que el problema se va a resolver. No sé si a mí me va a tocar la suerte de estar cuando se resuelva. ¿El problema de qué se va a resolver? El problema de qué cosa es la energía que circula entre el cerebro como materia y la mente como una cosa abstracta que por el momento no es mensurable. Entonces, eso están empezando a meterle formulaciones que permitirían explicar qué cosa es eso. Ese espacio es un espacio por el momento virtual. Quiere decir que ahí está, pero que no lo puedes medir. Pero evidentemente si es existente, es un espacio real. Es virtual mientras que no logramos mensurarlo, mientras que no logramos verlo, oírlo. No sé si me estoy dejando entender la diferencia. Pero no soy un hombre demasiado inteligente para seguirte, ¿eh? Eso no se trata de inteligencia, se trata de buena voluntad. No solamente buena voluntad. Me es difícil seguirte en un tema tan complejo, digamos, ¿no es cierto? Pero, a ver, quiero seguir con el tema de la universidad en el otro campo de la historia universal. ¿Por qué te apasiona hoy día la historia universal?
Por ejemplo, Porque has empezado te tiraste rápido contra Maduro y Putin del saque, o sea que hay una actitud política acá. O sea que tal vez tengamos un próximo ministro, tal vez tengamos un próximo ministro acá. no, para nada, para nada, para nada. No sabes la que se armaría. Yo terminaría de presidente. Terminaría. Habría golpe de Estado al toque. No, me preguntabas la historia qué universal. pasa con la historia universal. Entonces, estoy terminando de escribir un ensayo en Acta Herediana, una revista filosófica de la Universidad Cayetano Heredia, la cual soy editor, en el cual trato de establecer paralelismos entre la medicina, la ciencia y el arte. Entonces, quiero saber qué pasaba entre Oriente y Occidente en la época del Renacimiento, en la Edad Media, en el origen. ¿Eran simétricos, paralelos o cada uno iba por su lado? ¿Se contaminaban, se transmitían información? Estamos hablando antes de Marco Polo. Ya con Marco Polo está por entrar el Renacimiento en Europa. Pero ya el Renacimiento estuvo en China y en India desde 200 años después de Cristo. Ya ahí empiezan a pensar en la pólvora y empiezan a encontrar la brújula, que recién se las pasan a Occidente en plena etapa del Renacimiento. Entonces, estos que son paralelismos en lo que se refiere a épocas del año, de años de progreso, pero evidentemente no son paralelismos de tipo de simetría cultural. Por ejemplo, India y China se quedan estancados en su arte pictórico. Son imágenes y figuras que son lineales, no se ve muy bien el temperamento de la persona. En cambio, en Occidente hay un progreso en la figura del arte, desde que eran las pinturas rupestres, pasando por lo que es Grecia y lo que son sus imágenes, ¿no es cierto? Y lo que pasa después a hacer Rembrandt en 1600 y pico. Esto no es paralelo para nada en Oriente. Entonces, este tipo de diferencias las tienen que haber y más, pero solamente las voy a lograr conocer si estudio historia universal. A donde voy, tengo un par de libros y ¿cómo se llama?, de colecciones sobre historia universal, pero me van a dar tareas, todo lo más, y una de mis tareas va a ser ampliar este rubro de qué pasa con los paralelismos en la ciencia, en la historia y en la medicina. En la medicina ocurre algo parecido. Volviendo, bueno, está Enrique esta entrevista, Enrique, que de tantas cosas quiero agarrarme cuando estás hablando. Oriente y Occidente, cada uno tiene su forma de curar a la gente, ¿no? Bueno, nosotros somos occidentales, tenemos una mentalidad, pero hay gente que cree en la medicina oriental, ¿no es cierto?, milenaria, más antigua que la nuestra. Y a esa se le llama medicina naturista, sí, en la actualidad. Y hay cosas que Occidente no tiene otra cosa que haberlas aceptado. La acupuntura es una realidad. Si alguna vez has tenido dolores musculares, un hombro doloroso o una asiática y te hacen acupuntura con N8000 para la cadera, te alivia, no te quitan el dolor totalmente, pero te disminuyen la sensibilidad del dolor de un 70-80%. Entonces, esto ha sido aceptado en Occidente y es llevado adelante. Oriente ha recibido mucho más influencia de Occidente en lo que se refiere al desarrollo de tecnología con máquinas, al desarrollo de farmacéuticos que son complejos. Oriente no lo desarrolló, pero no te olvides que el opio, con sus efectos un poco demasiado distorsionantes de la realidad, pero ellos son los que sacan adelante el opio como anestésico y todo lo demás. Entonces hay una serie de cosas. El digital es producto de la Arabia. El digital es una droga, una medicación antiarrítmica que sale de Arabia. El té, el café salen de esas latitudes y tienen principios activos alcaloides que han sido usados por Occidente en gran medida. Vemos que las plantas medicinales de Latinoamérica, de Perú, concretamente sale la medicación, la quinina, que es tan útil y sigue siendo y seguirá siendo útil para la malaria. De modo que el que tú seas desarrollado o no desarrollado no es lo mismo que decir tiene civilización, tiene cultura o no tiene cultura.
Cultura es todo lo que produce el hombre, todo lo que genera el hombre, sea idioma, sea potaje, sea edificación, sea arte, todo es parte de la cultura. El que nosotros podamos diferir en algunas cosas pico a pico como estamos, es una cosa, y eso es cultura, no es que cultura es la guachafería y que es simpático porque va al concierto de Beethoven. No tiene nada que ver con Beethoven. Cultura es el hecho de comer ceviche, es cultura, tomarse una cervecita después del partido de fútbol, darse en la cancha, es cultura. O sea, puede parecer incultura a algunos como son las barras bravas, pero eso es lo que es cultura, eso es lo que es civilización, y eso es el cruce de información que ha habido entre Occidente y Oriente. No sé si me he ido un poco por la tangente. No, Está bien. Es difícil seguirte, pues, Enrique. Yo sabía que esta entrevista iba a ser muy particular, ¿no? A ver, nos tenemos que ir a un corte y seguimos conversando, porque ahora sí te voy a pedir, a ver si ponemos pie a tierra, perdón, sin ánimo de ofender, pero yo quiero decirte que hay mucha gente hoy día, mucho televidente, que quisiera que el doctor Cipriani hable sobre cómo se debe sanar hoy día, si uno está enfermo, si tiene un problema enorme, porque tú has hablado de la mente, has hablado de que el hombre se puede hasta sugestionar con el trato del médico con el paciente, esa relación humana que debe existir. Yo siempre me he preguntado, si bien es cierto, no soy muy estudioso del Google en medicina, como yo digo a mis amigos, yo no estudié medicina, pero me gradué de enfermo. Me pasó todo. Corte y volvemos con el doctor Cipriani un ratito. Voy de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte.